Capítulo 1, versículo 6, las palabras del apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el tema que vamos a considerar en esta tarde se titula Las consecuencias de un evangelio falso. Son tremendas lecciones espirituales que hallamos en este escrito, en esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en las provincias de Galacia cerca del año 50 después de Cristo, con el propósito de precisamente defender el verdadero evangelio, de defender la verdad de lo que es la manera en cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Así que son tremendas enseñanzas que tienen que ver con no solamente el evangelio en sí, sino con el destino eterno de nuestras almas, la manera en cómo podemos ser perdonados, la manera en cómo podemos hallar la misericordia de nuestro Dios. Así que tenemos aquí, insisto, hermosas y maravillosas instrucciones, pero por supuesto vemos cómo el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de nuestro Dios brilla, resplandece en medio de los ataques, en medio de las perversiones que quieren levantarse contra él. Entonces el contexto que estaba ocurriendo era que Pablo, en la medida que iba llevando el evangelio a distintas ciudades, le iban siguiendo literalmente al poco andar un grupo de religiosos, fariseos, que aún consideraban que ciertas prácticas ceremoniales eran necesarias para poder estar a cuentas con Dios. La fe no era suficiente, la gracia de nuestro Señor no era todo lo que debía hacerse, sino también debían cumplirse ciertas ceremonias, en particular la circuncisión, para poder allí entonces con derecho decir que eran salvos. Y resulta que este grupo de iglesias en esta provincia había prestado atención a todo lo que estos falsos maestros estaban enseñando. No solamente aquello, sino que aún Pedro, el gran apóstol Pedro, se vio bastante afectado por todo esto, de tal manera que Pablo en el capítulo número 2 públicamente tuvo que reprenderle, porque este asunto de los falsos evangelios no es algo para tomar a la ligera. Muchas veces pensamos, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, total, al final Dios nos ama a todos. Y se rebaja el estándar del evangelio y simplemente callamos ante estos ataques, a estas perversiones del evangelio verdadero. Pero el apóstol Pablo también nos muestra lo importante que es considerar con seriedad el estar atendiendo, considerando las verdades trascendentales y eternas de este mensaje de salvación. Así que antes de hablar del evangelio falso, es necesario establecer cuál es el evangelio verdadero. Antes de poder mostrar los peligros, las consecuencias eternas de los falsos evangelios y entender por qué el apóstol Pablo presta tanta atención y aún públicamente muestra el error en el cual Pedro había caído producto de estas insinuaciones de los falsos maestros, debemos establecer entonces el verdadero evangelio. Así que el mensaje va a ser bastante simple, vamos a tener tan solo 3 puntos, vamos a hablar del evangelio verdadero, vamos a hablar del evangelio falso, y cómo definimos un evangelio falso a la luz del punto principal o el uno del evangelio verdadero, para concluir entonces hablando de las consecuencias de prestar atención a los falsos evangelios. Así que en primer lugar entonces vamos a ir al primer punto para hablar y establecer lo que entendemos como el verdadero evangelio. Si leemos el versículo 6, es obvio que Pablo está hablando aquí de que se han alejado del verdadero evangelio, el evangelio que es lo que la palabra del Señor nos traza para seguir un evangelio diferente. Ahora Pablo aclara en el versículo 7 que no haya otro. No es que haya un evangelio diferente como que hubiera otro camino, u otra manera, u otra forma. No, dice Pablo. No es así, no es que haya otro evangelio diferente. Cualquier distorsión del evangelio verdadero no es más que un evangelio falso. Es una perturbación, es una perversión del evangelio de Cristo. ¿Cuál es ese evangelio de Cristo entonces? ¿Qué entendemos cuando hablamos de evangelio? Y varios versículos de la palabra del Señor lo resumen. Varios versículos de
ya sea las cartas paulinas y otros pasajes, nos resumen de manera magistral lo que es el Evangelio. Si me acompaña, por favor, a Romanos 5. Quiero tomar un versículo para poder presentar los elementos de un Evangelio verdadero. Romanos 5, versículo número 8. Pablo ha establecido la justificación en los primeros capítulos de Romanos, en particular capítulo 3, luego capítulo 4 también. Y ahora está hablando de los resultados de la justificación, pero en relación al versículo 8, el Evangelio condensado allí en tan pocas palabras. Uno se maravilla de cómo el Señor inspiró a estos hombres a una verdad tan profunda, poder dejarla en palabras tan simples, de tal manera que hasta un niño pueda entenderlo. Nos podemos enredar tal vez leyendo Apocalipsis o Ezequiel, pero cuando venimos al Evangelio, mira la manera en cómo la presenta Pablo por inspiración divina. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se establecen tres elementos esenciales de lo que es el Evangelio verdadero. En primer lugar, Dios muestra su amor, porque el Evangelio verdadero nos habla acerca de Dios. Nos habla acerca de quién es Él. Nos habla acerca de su poder. Nos habla acerca de que Él es el creador de todas las cosas, aún de toda la raza humana, y nos ha creado con un propósito de honrarle, un propósito de vivir para su gloria, un propósito de vivir en obediencia a sus normas. Y esas normas las resumimos en los 10 mandamientos. Así que si queremos conocer el estándar de Dios, tenemos que ir a los 10 mandamientos para poder ver cuál es la vida que agrada a Dios. Pero no tan solo considerarla de manera intelectual, sino que obviamente implica una obediencia plena, total, absoluta, a cada instante de nuestra vida a aquellos 10 mandamientos. Porque eso nos despliega y nos muestra a un Dios santo, a un Dios que tiene un alto estándar, una obediencia total a aquellas normas. Pero hay algo más. A la luz de aquella santidad es que vemos que el hombre es pecador, que el hombre ha fallado, que el hombre ha pecado delante del Señor. Entonces nos enfrentamos aquí, si volvemos a Gálatas, vamos a estar recordando Romanos, pero volvamos a Gálatas en el capítulo 1, versículo número 4, nos habla precisamente acerca de nuestra realidad. Dice que el Señor se dio por nuestros pecados. Es obvio que aquello nos habla acerca de nuestra pecaminosidad. Somos pecadores delante del Señor, pero no solamente aquello, sino nos habla de librarnos, de tal manera que no solamente somos pecadores, sino además somos esclavos del pecado. Toda nuestra vida es esclava de esta manera de vivir. Y cuando entendemos estos asuntos es que podemos explicar de manera clara por qué el hombre actúa como actúa, por qué la mujer hace las cosas que hace, por qué es que vemos todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Es cuando entendemos la realidad del hombre que es pecador delante del Señor. Cuando Dios nos creó de una manera que nos deleitábamos en la verdad de Dios, añorábamos hacer la voluntad de Dios, pero cuando vino el pecado en el huerto del Edén, aquello contaminó al hombre, afectó a todo el ser del hombre, de tal manera que el hombre ahora ya no se goza en obedecer a Dios, no se goza en obedecer la palabra del Señor, sino que toda su vida gira en torno a su propia vida. Eso fue lo que Satanás le ofreció a nuestros primeros padres. Sabe Dios, dice, luego de poner en duda la palabra del Señor, sabe Dios que si comiereis de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos. Y finalmente lo que ocurrió allí es que eso fue agradable a los ojos de Eva. Y eso nos explica ahora la razón del por qué el hombre hace lo que hace, porque le es agradable. Ya no hay deleite en Dios, ya no hay placer en obedecer a Dios, sino que todo gira en torno al hombre. Así que el Evangelio establece en primer lugar que Dios es santo. En segundo lugar, establece que el hombre es pecador, es esclavo de este pecado, y el romano lo dice, siendo pecadores. Ahora, a la luz de ese pecado es que entendemos algo más de Dios. Entendemos que Dios no puede pasar por alto el pecado, Dios debe castigar el pecado, de tal manera que eso es lo que ocurre, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados a estar eternamente sin Dios por toda la eternidad, valga la redundancia. Así que nos habla de un Dios santo. A la luz de esta santidad entendemos nuestra pecaminosidad cuando nos comparamos con los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, los estándares divinos. Luego vemos que
nuestro Dios es justo y debe castigar aquel pecado. Entonces Dios también muestra su amor. Dios es santo, Dios es justo, pero también Dios es misericordioso, Dios es amor. Y ahora entonces dicen que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí lo dice también Gálatas 1. Dice que el Señor se entregó, se dio a sí mismo para precisamente llevar las consecuencias del pecado allí en la cruz del Calvario. Esa es la gran obra que nuestro Señor vino a hacer, a reconciliar al mundo con Dios, al pecador con Dios, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que ese es el Evangelio verdadero. Dios es santo, somos pecadores a la luz de la santidad de Dios, de las perfecciones de Dios, de las demandas de Dios. Por ende, estamos bajo condenación. Pero Cristo ahora entonces vino a morir, vino a entregarse en favor de pecadores para que una vez más pudieran estar en comunión con Dios, ser reconciliados con Dios y escapar de aquella ira venidera. Ahora, eso es lo que Pablo ha enseñado en Romanos, los primeros capítulos, la justificación por la fe y no por obras. Pero resulta que estos hombres aquí en Gálatas habían prestado atención a un falso evangelio. Y Pablo se sorprende, la verdad. Eso dice en el versículo número 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado. Estoy sorprendido. Como Pablo diciendo, no lo podría creer si no lo viera con mis propios ojos. Está tan sorprendido de estos hombres que si vas al capítulo 3, él les dice Gálatas insensatos. En otras traducciones dicen Gálatas tontos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos encandiló con todas estas luces para no obedecer a la verdad? Ellos habían escuchado el Evangelio un montón de veces. Había sido presentado claramente ante ellos. Pero ellos prestaron atención a un falso evangelio. ¿Cómo definimos? Este es mi segundo punto. ¿Cómo definimos entonces un falso evangelio? Establecimos los elementos de un evangelio verdadero, Dios, el hombre pecador, Cristo el mediador. Y ahora entonces definamos de manera simple un evangelio falso. Es cualquier negación, cualquier alteración de las verdades centrales del evangelio verdadero. Eso es un evangelio falso. Cualquier negación de estas verdades que acabo de mencionar centrales al verdadero evangelio, cualquier alteración, cualquier modificación, cualquier añadidura o quitarle algo a este evangelio ya lo constituye en un evangelio falso. Y brevemente quiero entonces mostrar cómo es que el evangelio es básicamente perturbado y pervertido. Hablamos que Dios es un Dios santo. Por ende, cuando reemplazamos a Dios santo por cualquier otra cosa, hemos pervertido el evangelio. ¿De qué manera lo reemplazamos? Muchas personas ven a Dios como un viejito ya. Han pasado tantos años, tantos milenios. Así que nos imaginamos a Dios tal vez con cataratas en los ojos, con su pelo blanco, sentado como que no pudiera moverse. Así que básicamente Él no puede hacer nada, sino esperar a ver que el hombre ojalá pudiera venir. El hombre ojalá pueda hacer algo. Lo vemos como alguien que está inhabilitado, o también lo vemos como un mero compadre. De tal manera que no hay gravedad en el pecado. Él es tu amigo, Él te entiende, no te preocupes, sigue adelante, vamos, haz todo lo que quieras. Dios no es un Dios santo, simplemente Él es un Dios de amor y al final de los tiempos vamos a entrar todos achoclonados al cielo. Cuando esta verdad captura tu mente, cuando estas mentiras capturan tu mente en contra de la verdad, debo decirlo, como Pablo lo presenta en el capítulo número 2 en relación a Pedro, te has desviado terriblemente de lo que es el evangelio verdadero. Si en tu mente está tal vez la idea de un Dios que no tiene ningún poder, un Dios que es tu amigo y te entiende de tal manera que todo lo que tú hagas no pasa nada porque Él te entiende, créeme, ha sido una presa de las garras del falso evangelio. Otros lo verán simplemente como un Dios proveedor para esta tierra. Te van a enseñar, no, si Dios te llamó para ser cabeza y no cola, toman un salmo, lo sacan de contexto para enseñarte un evangelio de prosperidad. Está llamado para tener muchas cosas en este mundo y te trae entonces ya no a centrarte en Dios, sino en lo que puedes lograr por medio de estos falsos evangelios. Así que
Cuando hay una negación o una alteración a la santidad de Dios, has caído en un falso evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que él se maravilla de que estos hombres han pervertido el evangelio. Pero también hablamos de la culpabilidad del hombre delante del Dios Santo. Por cierto, también muchos lo reemplazan por algo que simplemente no me acuse de nada. Lo reemplazarán por ideas mentales acerca de Dios, como ya mencioné algunas. Otros reemplazarán la pecaminosidad del hombre como verlo como una víctima simplemente de todas las circunstancias que le han ocurrido. Así que lo ponen en el centro del universo, como que todo el mundo y la sociedad gira en torno a las personas. Así que se ponen ya no como pecadores delante de Dios, sino simplemente como una víctima de las circunstancias. Es que la familia donde crecí, los amigos que tuve, las circunstancias sociales en las que crecí, las circunstancias políticas en las cuales me desarrollé, es que todas estas cosas que han ocurrido me han llevado a ser lo que soy. Queridos amigos, aquellas cosas que ocurren en tu vida no son más que una manera de mostrar lo que realmente hay en tu corazón. Así que simplemente tienes una idea falsa de Dios, tienes una idea falsa del pecado. Una vez más, nos maravillamos de que hayas seguido un evangelio diferente. Pero hay otro asunto que pervierte el evangelio. No solamente falsas ideas acerca de Dios, no solamente falsas ideas acerca del pecado, sino también falsas ideas acerca de Cristo. Y era la realidad de estos hombres en Gálatas. Porque el evangelio nos habla de que tan solo por Cristo podemos ser salvos. Juan capítulo 14, versículo 6, conocido versículo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El libro, también otra carta o el libro de Hebreos dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Tan solo es por Cristo que podemos alcanzar comunión con Dios, perdón de los pecados y vida eterna. Pero estos hombres le habían añadido algo a Cristo. Ya Él no era suficiente, sino que tenían que añadir una ceremonia en particular, que era la circuncisión. Y de esa misma manera, el evangelio falso trae o alternativas a Cristo, o añadiduras a la obra de Cristo, cualquiera que ella sea, es un ataque al verdadero evangelio. Si tú piensas que necesitas añadir alguna ceremonia para ser salvo, has caído en el mismo error de los hermanos y de las personas en Galacia, que por medio de guardar ciertas ceremonias, tal vez alguno de acá pensará y dirá, tantas veces hemos oído esto, es que yo fui bautizado, nos alegramos por aquello, pero aquello no significa realmente que haya habido un cambio en tu corazón por el hecho de simplemente haberte bautizado. El bautismo no es más que una ilustración externa de un cambio interno que ha ocurrido en tu vida, del poder transformador del evangelio, y se ilustra cuando vas a las aguas, que te sumerges de tal manera que muestras que tu vida ha muerto y ahora resucita en Cristo. No es más que una ilustración, pero nada de aquello puede limpiar tu pecado. Nada de aquello te puede infundir algo preveniente en tu vida en absoluto. No es más que una ilustración, pero muchas personas exaltan esto. Otras personas dirán Cristo y alguna emoción pasajera, algún aspecto místico, algún asunto sensorial. Aquello es lo que realmente me puede a mí dar salvación. Otros tal vez dirán las obras, por muy buenas que sean, y los levantan a la altura de Cristo. Y yo debo hacer esto para poder ser salvo, de tal manera de al final del día y de mi vida contar las buenas obras, contar las malas obras y decir, bueno, tengo más buenas obras, así que ahora me merezco el cielo. Hay muchas religiones que piensan de esa manera, pero una vez más, no es más que un ataque al verdadero evangelio. Así que establecemos el verdadero evangelio y ahora entendemos lo que ha pasado con estas personas en la provincia de Galacia. Le habían ellos añadido algo a la obra de Cristo. Le habían añadido algo a lo que el Señor ya había hecho en la cruz del Calvario. Y Pablo señala estas hermosas palabras: estoy maravillado. No lo puedo creer. Tomando el capítulo número 3, ¿dónde estaba tu mente en pensar estas cosas? Que por medio de aquello podría ser salvo. ¿Dónde estaba tu razonamiento con respecto a estos asuntos de creer que fuera del evangelio verdadero puedes hallar comunión con Dios?
Podríamos enumerar tal vez falsos evangelios, he mencionado algunos. El evangelio de la prosperidad, el evangelismo social, dirá otro, simplemente hacer buenas obras, sacar a las personas de sus necesidades físicas sin ningún interés espiritual. Por cierto, puede ser de ayuda a personas, pero no al alma de aquella persona. Puede ir feliz, pero camino a la perdición eterna. Podríamos una vez más hablar del evangelismo basado en aspectos emocionales, de simplemente ver al Señor como una terapia, por medio de levantar las manos, expresar sentimientos, sin ninguna verdad de la palabra del Señor, de tal manera de sentirnos bien, de poder llevar nuestro corazón a casa lleno de gozo temporal. Y muchos reemplazan el evangelio verdadero sin darse cuenta de que están inmersos en un falso evangelio, donde todo es música, donde todo es ritmo, donde todo son movimientos corporales. Queridos amigos, simplemente llamar tu atención a las consecuencias terribles y eternas de seguir un evangelio diferente al que se nos ha trazado en la palabra de nuestro Dios. Siempre ilustro el evangelio considerando una mesa. Quiero usar esta ilustración brevemente para pasar a mi último punto, para mostrar cómo un evangelio falso destruye el evangelio verdadero. Si piensas en una mesa, va a tener 4 pilares, cosas que lo sostienen, conocido como patas de la mesa, ¿verdad? Y allí están los elementos del evangelio. Dios, en otra esquina estará la realidad pecaminosa del hombre, en otra esquina estará Cristo como el único mediador, y finalmente está la respuesta que debemos dar al evangelio en arrepentimiento y fe. ¿Qué pasa si tú eliminas una pata de la mesa? Ya no puedes usarla, se ha de caer. En algún momento ha de caer y todo lo que está allí se va a caer y no va a servir. Esa ilustración nos sirve para mostrar lo que es el evangelio falso. Te puede hacer sentir muy bien, te puede dar muchas cosas en tu caminar en este mundo, te puede dar cierta tranquilidad en tu conciencia, te puede tal vez hacer pensar ciertas cosas, pero cuando lo comparas con la palabra del Señor, es como algo que es completamente inestable, algo en lo que no puedes realmente confiar, porque aquello ha de caer, tarde o temprano, aquello ha de caer. Porque las consecuencias de tener una mesa inestable es que todo aquello ha de caer. La consecuencia de seguir un evangelio falso, un evangelio diferente, son terribles. Y eso es lo que voy a mencionar ahora como tercer punto para terminar entonces este mensaje. Dijimos, el evangelio verdadero, el evangelio falso, cualquier negación, alteración de las verdades del evangelio verdadero. Y concluyo entonces con este tercer punto. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir un falso evangelio? ¿Por qué Pablo dedica una carta para alertar acerca de lo que es la justificación por la fe? Y va al Antiguo Testamento, enseña todo aquello para mostrar la importancia que tiene esto. Reprende al mismo apóstol Pedro para mostrarle el error en el cual ha caído producto de esta falsa enseñanza. ¿Cuáles son esas consecuencias que llevó a Pablo a entregar su vida por el verdadero evangelio? ¿Cuáles son esas consecuencias que nos lleva como iglesia a apartar un culto semana a semana, ir a las calles, a hablar a nuestros amigos y vecinos para que puedan entender el verdadero evangelio? Y aquí el versículo 6, 7, 8 y 9 nos presenta al menos 3 consecuencias del falso evangelio. En primer lugar, Pablo se sorprende de este falso evangelio, de estas personas que han seguido el falso evangelio. Porque la primera consecuencia está en el versículo 6. Ellos se habían alejado de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Presenta el peligro aquí, los ganchos que tienen los falsos evangelios para sorprendernos, para atraparnos, para atraernos y cautivarnos con sus ofrecimientos tan pronto. Y él se sorprende porque ellos habían aprendido de Pablo el evangelio, pero lo tan pronto los había alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esa es la primera consecuencia que hace el falso evangelio, queridos amigos. Te aleja del Dios santo, del Dios justo, del Dios misericordioso, de la palabra del Señor, para levantar un Dios hecho a tu medida, o a la medida del predicador, o a la medida de las falsas ideas que surgen
de muchas personas de un corazón perverso. Te aleja de Dios. Aparta tu mirada de Dios. Los centra en este mundo, los centra en las cosas materiales, los centra en el éxito, en la prosperidad, los centra en tantos asuntos por los cuales te captura, tiene como pegamento en las manos que te atrapa y atrapa todo tu ser. Ya no haya placer en las cosas de Dios en absoluto, todo gira en torno a este mundo. Así que te alejas de Dios. Qué terrible es un falso evangelio. Qué terrible es pensar ser algo delante de Dios cuando básicamente no se es nada. Pablo está maravillado, sorprendido de que tan pronto hayan sido capturados y alejados de Dios. Algo más hace los falsos evangelios. Produce falsos creyentes, falsos convertidos. Es una obviedad. Si no creemos en un Dios santo, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si no creemos que hemos violado y somos pecadores delante del Señor, ¿cuándo hemos de sentir vergüenza por nuestro pecado? ¿Cuándo nos hemos a arrepentir de todos ellos? ¿Cuándo hemos de confiar en Cristo como el mediador? Si básicamente pienso que no soy tan malo. Produce falsos convertidos. Perturban, pervierten el Evangelio y hace pensar a muchas personas de ser algo delante de Dios, pero no son absolutamente nada. Nos aleja de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la bondad de Cristo, y nos lleva a pensar que podemos ganarnos la salvación por medio de algún esfuerzo humano, ganarnos la salvación por algún mérito humano, por alguna obra que podamos hacer, por algún sentimiento que podamos tener, por algunas mandas que podamos pagar, por algunas negaciones que podamos nosotros levantar. Falsos convertidos, falsos creyentes, creyentes superficiales, que creen simplemente lo que quieren creer, pero no en un Dios santo, no en un Dios justo, no en nuestra realidad y no en Cristo como el único y suficiente Salvador. Ahora, junta todo esto, te aleja de Dios, genera falsos convertidos. La consecuencia es obvia. Lo que dice el versículo 8 y los versículos 9 lo podemos resumir en estas simples palabras. Un falso evangelio trae condenación eterna. No te puede dar salvación. Así que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay una condenación para aquellos que siguen los falsos evangelios. Así que, queridos amigos, esto es lo que la palabra del Señor nos advierte en esta tarde. ¿A quién estás sirviendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Has confiado en Cristo? ¿Has venido delante de Él en arrepentimiento, reconociendo tu pecado delante del Señor? Delante de su santidad, ¿has reconocido que has violado una y otra vez los mandamientos que Él nos ha dejado? Ese propósito para el cual fuimos creados de vivir para su gloria ha sido completamente abandonado, siguiendo nuestros propios deseos, nuestro propio razonamiento, nuestra propia manera de entender la vida. Ha sido delante del Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi orgullo, pero también aquí está mi confianza en falsos evangelios, porque satisfacían mi vida, satisfacían lo que tanto agradaban, me satisfacían el comezón de oír, añoraba aquellas cosas que me llenaban y que me hacían sentir como un campeón, sin darme cuenta que estaban lejos de ti. Señor, perdóname por aquella vida que llevé, pero a la vez has confiado en Cristo como aquel que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, y que no hay otra manera de alcanzar salvación ni vida eterna sino por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él cargó sobre sí mismo las consecuencias eternas del pecado que hemos hecho delante del Señor. Así que cito también a un autor que por inspiración divina dice a las personas: bueno, aquí está la verdad y aquí está la mentira. Aquí está Dios y aquí están los ídolos. Escogeos a quién servís. A quién servís. Pero si sigues un evangelio diferente, créeme, simplemente te va a alejar de Dios. Te va a hacer creer algo que realmente no eres. Y cuando se acabe tu vida en esta tierra,
vas a tener que darte cuenta en el engaño en el cual estuviste tu vida, porque satisfacía todos tus deseos. Y peor aún, para darte cuenta que no hay absolutamente nada que puedas hacer en ese momento para poder resarcir todo aquello. Pero aquí también está el Evangelio de la gracia de Dios, que llama a los pecadores a estar a cuentas con Dios, a los que están perdidos sin esperanza, que están hartos del mundo, hartos de sí mismos, hartos del pecar. Les llama a que puedan venir a Cristo. Él tiene compasión, Él da cura al alma, Él salva, Él hace brillar la luz en un alma oscura. Él sabe y Él muestra que no hay nada que podamos hacer para hacernos dignos del Salvador. Y entonces nos guía a reconocer nuestra dependencia en el Salvador. Así que, queridos amigos, este es el Evangelio. Palabra simple. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cualquier alteración, por muy pequeña que parezca, no es más que un falso evangelio. Y un falso evangelio no te lleva a ninguna otra parte, sino a estar lejos de Dios, a tener falsas ideas acerca de la fe y de tu propia realidad espiritual. Pero lo peor es que a una condenación eterna. Pero lo hermoso del evangelio es que Él hace nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú vienes al Señor, Él ahora todo lo contrario, te atrae, te adoptas, te hace su hijo, te hace partícipe de los beneficios de aquellos que creen en Él. Hay certeza de salvación, seguridad de vida eterna. Aunque partamos del escenario de esta tierra, estaremos con nuestro Señor. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino ahora hay vida eterna. Y nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te ayude a poder ver la relevancia de creer en el verdadero Evangelio y apartarte de todas aquellas cosas que te llevan en un sentido contrario a la perdición eterna de tu alma.